El gobierno que espía, por Cristina Zárate. Gobierno espía, un Estado que nos vigila, la instalación del autoritarismo, el Big Brother mexicano y la muerte de la democracia, por enésima ocasión, fueron los únicos argumentos que pronunció la oposición esta semana para rechazar la nueva ley de telecomunicaciones, misma que no le abre al gobierno la posibilidad de convertirse en un vigilante perpetuo de las actividades de los ciudadanos, porque estas prácticas ya eran comunes desde el siglo pasado. En febrero del 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante una de sus conferencias de prensa que habían encontrado cámaras y micrófonos en una sala de Palacio Nacional. Agregó que ya se habían retirado de ese lugar y que no presentaría una denuncia al respecto. Y también que el hecho no le preocupaba. No tenemos nada que ocultar, dijo el mandatario en ese tiempo. Es sabido que desde 1970 varias figuras políticas de izquierda, como Rosario Ibarra, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Andrés Manuel López Obrador, eran blanco del espionaje por parte del gobierno del PRI, cuando Miguel Nazar Haro encabezaba la extinta Dirección Federal de Seguridad, y que en 1989, con Carlos Salinas, cambió el nombre a Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, mismo que desapareció cuando AMLO llegó a la presidencia en 2018, con la frase «Ya no hay golondrinas en el alambre». A lo largo de su sexenio, el expresidente narró en sus conferencias mañaneras cómo fue que se acostumbró a ser víctima del espionaje por parte de hombres enviados por el gobierno para vigilarlo, incluso cuando acompañaba a su esposa al mercado, y quienes hasta llegaron a vivir justo enfrente de su casa en Tabasco, tal y como se lo contaron sus propios hijos. Hasta Felipe Calderón sabía de las actividades del tabasqueño, cuando a pregunta de algún reportero, el espurio dijo en tono de burla que Andrés Manuel andaba por ahí en los pueblos de México reuniéndose con 4 o 5 personas. Incluso durante ese tiempo, las autoridades nunca reportaron ninguna actividad ilegal cometida por parte de López Obrador. Y vaya que era vigilado. En junio del 2021, medios como The Guardian y el Washington Post revelaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto había utilizado el malware Pegasus de la empresa israelí NSO Group para espiar a López Obrador y su círculo más cercano, incluido su esposa, sus hijos y hasta su cardiólogo, así como varios de sus colaboradores, entre los cuales se encontraban Horacio Duarte, Jesús Ramírez Cuevas, Alejandro Encinas y la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ninguno de los espionajes derivó en investigaciones por parte de la entonces Fiscalía General de la República, ni posibles delitos, incluido el narcotráfico o lavado de dinero. Nada. Por el contrario, el pasado fin de semana, el medio israelí TheMarker publicó un reportaje firmado por Gur Megiddo que revela un posible acuerdo en 2012 entre Enrique Peña Nieto, a quien en documentos se le denomina como el N, como candidato electo a la presidencia de la República, con Avishai Neraya y Uri Anspacher, 2 empresarios israelíes, a cambio de recibir $25 millones para asegurar futuros contratos durante su mandato, principalmente a través de la adquisición de equipo de vigilancia, del que Pegasus era parte vital de NSO Group, empresa de la que ambos personajes eran parte, y que fue utilizado por el gobierno peñista para espiar al propio López Obrador y a una serie de periodistas, activistas, opositores a su gobierno y defensores de derechos humanos. El propio Peña Nieto rechazó ser el personaje N al que se refiere el reportaje, pero esta práctica de recibir sobornos coincide con el actuar de Emilio Lozoya, coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, quien recibió pagos por $10.5 millones y 6 millones de pesos más ya como director de Pemex durante su sexenio, de acuerdo con la demanda de la Fiscalía General de la República en 2020. Esta semana se agregó un intento más por manchar a la 4T con las declaraciones de la periodista canadiense Katarina
Stultz en una entrevista realizada por Sean Ryan, un podcaster estadounidense, exil de la Marina y contratista de la CIA, quien asegura, sin aportar una sola prueba, que el cártel de Sinaloa dio dinero para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Durante la entrevista, la periodista calificó a las elecciones como las más violentas en la historia, donde las personas morían en las urnas, y cuestionó por qué se presentaban hombres armados en los colegios electorales. En un claro intento por manchar al gobierno de Claudia Sheinbaum y vincularlo sin una sola prueba con el narcotráfico, para abrir así las puertas a una posible intervención por parte de Estados Unidos, quien actualmente sí realiza acuerdos con narcotraficantes mexicanos, como Ovidio Guzmán, dicho incluso por la mandataria en una conferencia de prensa de esta semana. Por el contrario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado cooperación con el gobierno de Estados Unidos, incluso a pesar de la falta de transparencia en casos como el de Ovidio Guzmán o el Mayo Zambada, del cual se sigue esperando información sobre su detención y traslado al país vecino. Y es que ya sea Pegasus u otras herramientas para vigilar la actuación de personajes pertenecientes a la Cuarta Transformación, tanto a la oposición en México como a quienes quieren dar un golpe blando desde los Estados Unidos, les fallan los intentos por vincular con pruebas a Sheinbaum con el narcotráfico o lavado de dinero. Y por el contrario, a 7 años de que terminó su mandato, todavía salen a la luz casos de corrupción, como el que dio a conocer el diario israelí The Marker, que vincula directamente a Enrique Peña Nieto con 2 empresarios israelíes, que entonces trabajaban para NSO Group, sin olvidar, claro está, la famosa Casa Blanca, que dio bastante de qué hablar en 2014, y que por cierto le costó el trabajo a Carmen Aristegui. ¿Gobierno que espía? Ya no es necesario. Tratándose de personalidades de la política, los hechos son tal y como lo describió López Obrador. La vida pública cada vez se vuelve más pública. Y si no, que le pregunten a Samuel García, que la semana pasada subió un video del guardarropa de su pequeña hija, diciendo que a él ni unos tenis le compraban, y sin embargo, días más tarde, su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, aseguró que la mayoría de la ropa y zapatos eran regalos de diversas marcas. ¿O qué tal el caso de Pedro Aces, que celebró su cumpleaños en el exclusivo Hotel St. Regis, horas después de la aprobación de la nueva ley de telecomunicaciones? Dirían por ahí, lo que se ve no se juzga, ni se espía, pero todo se vota. ¿Dónde? En las urnas, primo hermano. Gracias por escuchar y los invito a seguir a Vortex en todas sus redes sociales.